Muy buenos días, Santa Iglesia, que Dios Todopoderoso les bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 9. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 9. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, ¿qué pasará? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Oremos, iglesia. Por favor, cierre sus ojos, disponga su espíritu. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo, hoy disponemos nuestro espíritu para que tú nos hables acerca de este tema, las grandes recompensas de dar con alegría. Sé que este es un tema muy polémico en la vida de muchos cristianos, pero sin embargo sé que es un tema muy importante, a tal grado que Pablo dedicó 2 capítulos enteros, capítulo 8 y 9, para hablar de este tema. Te pido que me ayudes a enseñarlo como está escrito, como fue escrito en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia que dice amén. Bueno, lo primero que quiero que sepa es que yo no les voy a hablar de diezmos ni nada de eso. Les voy a hablar de lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo primero que yo aprendí de estos 2 capítulos que ustedes estudiaron conmigo en la madrugada? Capítulo 8 y capítulo 9, 2 capítulos completos le dedicó Pablo a este tema. Así que pregunto, ¿será importante el tema? Claro que sí es importante. Así que preste mucha atención, porque de esto depende mucho sus bendiciones. Lo primero que quiero enseñarle a la iglesia es que esta carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en Corinto, alrededor del año 50 a 52 de nuestra era, fue dirigida a una iglesia gentil, la iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto, que les he repetido a saciedad, quedaba ¿a dónde? Les olvida a ustedes, Dios mío. Al sur de Grecia, en la parte de abajo de Grecia, al lado occidental de la capital de Grecia, que es Atenas. Esta iglesia, ¿la iglesia de qué, perdón? Corinto, por eso se llama Segunda de Corintios, era en su mayoría de gente no judía, a los cuales se le llama gentiles. Nosotros, para los judíos, somos gentiles porque no hacemos parte del pueblo escogido por Dios. Así que Pablo le está dirigiendo la carta no a judíos, sino a qué, perdón, a gentiles.
Pablo, ¿por qué le dedicó 2 capítulos enteros a hablar de este tema? Porque los judíos desde niños les enseñan a diezmar. Le estoy hablando de los judíos, porque la ley judía le ordena al pueblo diezmar. Era la ley. Así que Pablo no le está enseñando esto a judíos porque los judíos por tradición, por educación religiosa, desde niños se les enseña a dar para la obra de Dios. A ellos no hay que forzarlos, ellos aprenden desde niños esto. Le voy a poner un ejemplo muy rápido. Abra la Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 41. Uno de cientos de ejemplos, le traigo uno solo. Marcos 12, 41. Es un pasaje muy conocido por todos y es la ofrenda de la viuda. Dice que Jesús, estando sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo, está hablando del pueblo judío, porque Cristo estaba en el templo judío, en la ciudad de Jerusalén. El Señor miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos judíos, ¿qué hacían estos ricos? Echaban mucho. Y vino una viuda muy pobre, judía, y echó 2 blancas, 2 monedas que equivalen a un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos estos ricos que han echado mucho dinero en el arca. Porque todos estos ricos judíos han echado de lo que les sobra, pero esta mujer pobre de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así que vuelvo y repito, para el pueblo judío dar no era difícil. ¿Por qué? Porque ellos lo aprendían desde niños. Y los judíos sabían el principio que Pablo hoy nos va a enseñar, y es que el que da abundantemente cosecha abundantemente, y el que siembra escasamente pues también cosechará escasamente. Así que los judíos sabían esto, pero los gentiles no. Por eso Pablo, repito, la carta de 2 de Corintios se la está dirigiendo a una iglesia, no oigo, gentil. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que honrar a Dios trae bendición. No le estoy hablando de diezmo, le hablo de honrar a Dios, cada uno como propuso en su corazón. Le voy a dar otra cita que no habla de diezmos. Dice Proverbios 3, anótelo allá en sus apuntes, Proverbios 3, versículos 6 al 9. Se lo voy a abrir acá y se lo voy a leer. Proverbios capítulo 3, versículo, hablemos 9 y 10 para no leer tanto. ¿Qué dice 9 y 10? Proverbios 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. Mire que ahí no está hablando de diezmos, es de honrarlo. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué? Con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es las primicias? Lo primero. ¿Y qué pasará cuando tú lo honras con tus primicias? Dice el versículo 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Es decir, que va a haber mucha abundancia. Ahora quiero que compare esto con 2 de Corintios 9, 6, que es el tema que les estoy enseñando hoy. Pablo dice que el que siembra, proyéctalo por favor, versículo 6, el que siembra escasamente, pues segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Le voy a hacer una pregunta a los santos. ¿Por qué en la parábola de la viuda
los ricos echaban tanto? Porque dice que echaban mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían que Dios no miente y que si ellos echaban mucho, Dios les daría ¿qué? Mucho. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Ustedes consideran, los que conocen, han conocido a alguien judío, que los judíos son personas muy prósperas? Que la gran mayoría, no todos obviamente, pero en su gran mayoría son empresarios, son gente adinerada, son gente muy rica. Para no hablar tanto del almacén de la esquina, que es gigantesco, eso pertenece a judíos. Es un hombre riquísimo. No le digo el nombre pero él es judío. Son familias muy ricas. ¿Por qué? Otra pregunta. Le hago otra pregunta. ¿Por qué razón los judíos siempre han sido tan perseguidos, en especial en Europa? Hay varias razones por las que los judíos son perseguidos o fueron perseguidos en la Edad Media hasta el Holocausto nazi. La primera era la cuestión religiosa, porque los católicos siempre y los cristianos en general acusan a los judíos de haber dado muerte al Mesías, porque Jesús era judío. Entonces hubo una persecución religiosa por este asesinato de Cristo, pero hubo otra cosa que estuve investigando y es la razón por la cual Adolfo Hitler odiaba tanto a los judíos. Primero, porque él lo culpa a los judíos de el fracaso de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1917. Adolfo Hitler decía que la culpa de esto la tenían los judíos, que los judíos eran culpables de llevar a la bancarrota a Alemania, porque los judíos se habían apropiado de todo el capital alemán y por eso los persiguió tanto. Porque no sé si los que han visto películas judías se darán cuenta que la primera persecución contra los judíos radicaba en que no podían entrar a los negocios de los judíos. Entonces les ponían la estrella de David en los vidrios para que la gente no les comprara, ¿no? Alguien sabe, levante la mano si alguien ha visto una película. Imposible que no. Entonces los marcaban para que nadie les comprara a los judíos, porque los alemanes decían que los judíos se habían apropiado de todo este capital que les pertenecía a ellos. Así que los judíos siempre han sido prósperos. Después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 45, los judíos quedaron diezmados, apenas unos poquitos y todos pobres. Pero si ustedes van y miran hoy quién es Israel, se dará cuenta que Israel es una potencia económica, militar, una potencia científica. En Israel hay multimillonarios, gente muy pudiente. La pregunta es ¿por qué? Entonces yo me puse en la tarea y les voy a leer un informe que saqué de un periódico, para que ustedes sepan lo que hacen los judíos. Para que los que son curiosos, el periódico se llama Consejo Financiero, para que lo vea ahora en internet, que no le estoy inventando nada. Cuando leí este artículo en Consejo Financiero del por qué, búsquelo así en internet, por qué los judíos son tan prósperos, entonces encontré lo siguiente. Se calcula que hay entre 13 y 14 millones de judíos en el mundo, de los cuales 7.200.000 aún están esparcidos en el planeta. Es decir, que en la tierra de Israel hay alrededor de 7 millones y el resto, la mitad, está por el mundo. Escuche, los judíos, siendo una minoría en el mundo, se han destacado como exitosos empresarios, científicos, economistas, políticos, escritores, entre otros. El éxito financiero de los judíos radica en la profunda conexión que tienen con su fe judía. ¿Cuál es la fe judía? El respeto a la Torá,
que es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Eso se llama la Torá judía. Ellos tienen un respeto absoluto por la Torá y por otro libro que se llama el Talmud, que es la interpretación de los ancianos de la Torá judía, como comentario sobre la Torá judía. ¿Qué más dice este periódico Consejo Financiero del por qué los judíos son tan millonarios en el mundo? Por 10 razones. Hay un decálogo o 10 mandamientos del judío. Cuando estos mandamientos que le voy a leer, le hablo de judíos reales, ¿no? Porque también hay judíos que son lo contrario a lo que yo voy a leer. Le estoy hablando de judíos que de verdad practican el judaísmo como está escrito. 10 cosas hace el judío para ser tan próspero. La primera, ellos se preparan intelectualmente. Se calcula que un 87% de la población judía va a la universidad. 87%, casi el 90% de los judíos han ido a una universidad. Segundo, la mentalidad del judío es de ser empleador y no ser empleado. ¿Me entiende lo que le digo? Es montar empresas, dar trabajo, pero no emplearse. El judío hace lo posible por ser empresario. Tercero, el judío trabaja diligentemente, se esfuerza, ahorra e invierte lo ahorrado. No guarda la plata debajo de la cama, la invierte, mueve la plata. Cuarto, el judío no derrocha el dinero en cosas vanas. No malgasta el dinero en autos lujosos, en cosas extravagantes, sino que todo lo invierte en sus empresas. Quinto, el judío paga siempre lo justo a sus empleados porque la Torá se lo exige. Paga lo correcto, no roba a la gente. Le hablo del judío verdadero, ¿no? Porque también hay falso. Sexto, el judío trata a los demás como le gusta que lo traten a él, porque eso lo exige la ley. No maltrata, no humilla, trata a sus empleados como le gusta que lo traten a él. Séptimo, el judío mantiene una buena reputación en sus negocios. Trata de quedar bien con la gente que le vende, no la engaña, no lo roba, trata de dar un buen testimonio porque la ley se lo exige. Octavo, el judío evita caer en orgullo financiero. No se las no se las pica de que es el multimillonario, como hacen muchos hoy en día, que se lucen como los grandes magnates. Digamos, lo mantiene un bajo perfil. Noveno, el judío evita contraer deudas. No le gusta deber plata, trata de que le deban a él, pero no deber, porque eso también lo enseña la palabra. Y décimo y último, el judío ha aprendido a honrar a Dios con su dinero y a bendecir al necesitado, porque así se lo enseña la Biblia. 10 cosas que ojalá las guarden en su corazón de por qué los judíos son tan prósperos. Ahora, ¿por qué Pablo le dedicó 2 capítulos a 2 de Corintios a una iglesia gentil? Pues sencillo, porque la iglesia gentil que somos nosotros no sabemos lo que el judío sabe, y por eso es que vivimos en países tercermundistas
en países pobres como es toda Latinoamérica, porque no entendemos o no ponemos en práctica la palabra de Dios. El que tenga oído, pues que entienda lo que le estoy tratando de enseñar hoy, que es muy importante. Amén. Primer punto, en Números Romanos, aprendiendo a dar con alegría. Entonces, no se le puede olvidar, hermanos, que Pablo está dirigiendo esta carta a una iglesia, dígalo más duro, gentil, no a judíos, a gentiles. Primero, Dios permitió que la iglesia en Jerusalén pasara por un tiempo de necesidad para enseñar a la iglesia gentil a dar con alegría. Mire lo que hace Dios. Dios pasó a la iglesia judía en un tiempo de escasez para que los gentiles dieran con alegría a sus hermanos necesitados. Ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando yo le hablo de la iglesia judía, ¿dónde estaba? Me voy a ir. Si usted no me dice dónde estaba radicada la iglesia judía, me voy de aquí ya. ¿Dónde estaba la iglesia judía? Dígalo más duro. Pues en Jerusalén. ¿Dónde más puede estar la iglesia judía? ¿Y dónde estaba la iglesia gentil? En Corinto. Dios pasó a la iglesia judía por necesidad. ¿Cuál iglesia? La de Jerusalén, para enseñarle a la iglesia gentil que estaba en donde, en Corinto, la necesidad de aprender a dar, pero con alegría. Por eso Pablo dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, lea esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27 al 30. Tienen que tomar muchas notas porque les voy a dar fecha, les voy a dar muchas cosas. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén, diga iglesia judía, a Antioquía, a donde los paisas, no. Antioquía, póngale la tilde, Antioquía, no Antioquia. Y levantándose uno de ellos, Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ya le voy a explicar. Entonces los discípulos, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué es Judea? Jerusalén, la iglesia judía. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. A ver, póngame atención y va tomando notica ahí los que les gusta aprender más. La palabra dice que unos profetas salieron de la ciudad de Jerusalén al norte a una ciudad gentil llamada Antioquía de Siria. Ustedes, los que tienen el mapa del mundo en la mente, saben que aquí está Israel, aquí está el Líbano y más arriba está Siria. Entonces salieron de Jerusalén a Antioquía de Siria y allá estaban orando. De pronto el Espíritu tocó a un profeta llamado Agabo, y este profeta dijo: viene un gran hambre sobre la tierra habitada. La tierra habitada era el Imperio Romano. En esa época el imperio estaba dominado por los Césares. El emperador de la época era el emperador Claudio. Ustedes saben que hubo muchos emperadores, Nerón, Calígula, Vespasiano. En esa época estaba Claudio,
que gobernó alrededor del año 41 hasta el año 54 de nuestra era. Así que esta profecía se calcula que fue dada por Agabo alrededor del año 44. Y tome nota porque si no, no va a agarrar ni uno. En el año 44 Agabo da esta profecía de que va a venir un hambre sobre todo el imperio romano. Dice que este hambre sucedió cuando Claudio era el emperador. Esta hambruna vino alrededor del año 46 al 48 de nuestra era. ¿Por qué vino esa hambre? Porque en el año 45 hubo una desgracia climática en el país de Egipto, que hacía parte del imperio romano, y todo el río Nilo se desbordó y destruyó toda una cosecha. El río Nilo, todo ese sector es famoso por la agricultura, algo parecido a lo que sucede con Ucrania, que son ricos en granos y esto, y que ahorita está afectada por la guerra con Rusia. Allá en ese sector se cultiva mucho. Cuando se desborda el río en el año 45, el río Nilo, la cosecha se destruye. Obviamente tenían guardada mucho grano, pero en el año 46 al 48 el grano se acabó y la hambruna vino. La hambruna fue tan grave que la gente no tenía para comer. El hambre se hizo más intensa porque Dios así lo quiso en la ciudad de Jerusalén, donde estaba la iglesia de Judea. Así que por esa razón, la iglesia de Antioquía al norte de Israel, que era una iglesia gentil, tomó la decisión de enviar ayuda a sus hermanos que estaban en Jerusalén. La noticia se extendió por todas las iglesias gentiles de Asia Menor, y algunas iglesias empezaron a enviar ayuda, como las iglesias del norte de Grecia, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Tesalónica, Filipos, Berea, empezaron a enviar ayuda a la iglesia de Jerusalén. Pero hubo una iglesia que se hizo la orejimocha, que sabía que sus hermanos estaban pasando hambre y no mandó nada. Ahora, lo peor es que estos hermanos corintios habían prometido que le iban a enviar ayuda a los judíos, que iban a ayudar en la obra, pero no cumplieron. Pasó un año entero y Pablo tiene que escribirles esta carta que hoy termino diciéndoles: ustedes prometieron, pero no cumplieron. Así que Pablo los está exhortando, diciéndoles: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No haga que tu boca te haga pecar o diga que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu pecado y empiece a afectar tus finanzas. Así que dígame, levante la mano si más o menos tiene el contexto de lo que pasó o lo que Dios permitió en esa época para enseñarle a la iglesia gentil la importancia de dar. Levante la mano porque ya entendí, pastor. Entonces, como ya entendió, le voy a enseñar el segundo punto. Segundo, los corintios, que era una iglesia, no, yo no oigo, gentil, prometieron enviar ayuda a sus hermanos judíos. Sin embargo, un año más tarde no lo habían cumplido. Estaban igual que los políticos en campaña. Yo le prometo, y no cumplen nada. Segunda de Corintios 9, versículo 1 al 5. Se lo voy a leer de una traducción un poco más sencilla, la traducción al lenguaje actual. Pablo dice a los corintios, que era una iglesia ¿qué? Gentil. En realidad, dice Pablo, no hace falta que siga escribiéndoles
acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Ojo, Pablo le está diciendo a los corintios, no se olviden que hay que enviar una ayuda a la iglesia ¿de qué? De Judea, a la iglesia judía. Ya sé que ustedes, versículo 2, ya sé que ustedes, corintios, desean ayudarlos a los judíos. Por eso, con mucho orgullo, le dije a los hermanos de la región de Macedonia, los que quedan al norte de Grecia, que ustedes, los corintios, los de la región de Acaya, estaban dispuestos a ayudarlos desde el año pasado. Ahí subrayé esa frase. ¿Desde cuándo prometieron ayudar? Desde el año pasado. Cuando los de Macedonia, que estaban arriba en la región de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, todas esas iglesias, cuando los hermanos del norte oyeron esto, dice Pablo, la mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría, ¿qué decidió? Ayudar, enviar la ofrenda. Sin embargo, les envío a Tito, dice Pablo, a los corintios, les voy a enviar a Tito y a los dos hermanos para que los animen a preparar todo lo necesario para la ofrenda. Así podrá verse que teníamos razón de estar orgulloso de ustedes. Imagínese, dice Pablo a los corintios, imagínese la vergüenza que pasaríamos nosotros, para no hablar de la que pasarían ustedes, si algunos hermanos de Macedonia, del norte de Grecia, me acompañaran y ustedes no tuvieran preparada la ofrenda. ¿Dónde quedaría nuestra confianza en ustedes? Por eso he creído necesario mandar a los hermanos antes de que yo vaya a verlos. Ellos pueden ayudarlos a juntar la ofrenda que ustedes prometieron. Así ustedes mostrarán que dan con gusto y por amor y no por obligación. Le voy a explicar todo lo que le leí. La iglesia, ¿cuál era la iglesia que estaba pasando necesidad? La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Judea, que es una iglesia judía. La iglesia de Antioquía, que es gentil, entendió lo que tenía que hacer. Mandó ofrenda con Bernabé y Pablo. Las iglesias del norte de Grecia, Macedonia, aprenda de una vez las iglesias, Filipos, Berea, Tesalónica, mandaron ofrenda. Pero la iglesia del sur de Grecia, de Acaya, la iglesia de Corinto, se hizo la que no era con él. Primero prometió, si la iglesia de Antioquía, la de Siria ayudó, las del norte ayudaron, nosotros también vamos a ayudar. Todos sí, vamos a ayudar. ¿Pasó cuánto tiempo? Un año. Se les olvidó, se hicieron los locos. Y por eso es que Pablo está escribiendo lo que hoy le estoy enseñando. El incumplimiento a esta promesa terminaría afectando sus finanzas, las finanzas de los corintios. Por esa razón, Pablo tuvo que intervenir para evitarlo. Pablo les está diciendo, ustedes se van a meter en un problema, porque ustedes prometieron y no cumplieron. Y es lo que dice Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. ¿Ya saben dónde queda Eclesiastés? Que ya los corchea más de uno. ¿Dónde está? ¿Después de quién? Sí, ahí entre Génesis y Apocalipsis. Después de Proverbios, no lo olvide. ¿Qué dice Eclesiastés 5, 4 al 6? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas
y no cumplas. Ojo, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ojo, iglesia, no dejes que tu boca te haga ¿qué? Pecar. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Señor, aquí en la iglesia, ¿no? Padre, por favor, si tú, Señor, me das ese empleo, yo te prometo, y después no cumple. Por eso es que yo voy en contra de estos canales cristianos que manipulan a la gente haciéndole hacer promesas cuando no pueden cumplirla. No sé si sabe de qué hablo, ¿no? Vaya, corra al teléfono, marque y haga la promesa. No importa si usted no tiene, haga la promesa, que eso Dios le da. Hermano, usted ya se ató. Usted no puede prometer algo que no tiene. Y esto es un pecado que estos hombres le van a tener que dar cuenta a Dios. El hermano no le sale trabajo, pero sabe que hizo una promesa. No puede dormir. Entonces, para cumplir la promesa va y se endeuda porque se ató. Por eso la palabra verdadera es cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ha maldado la ley. ¿Qué es necesidad? Marca ahora, da tanto que Dios te da 100 veces más mentiroso. Entonces tengo una necesidad de 100 millones. Entonces doy uno para que Dios me dio 100. ¿De dónde salieron con ese engaño? Eso es una mentira, hermano. Pero mucha gente corre y cree que si da 1 millón Dios le va a dar 100, y eso es mentira. No por necesidad. Tú no puedes dar por necesidad. Tú tienes que dar lo que tienes. Cada uno daba de lo que tiene. Los ricos daban mucho, los pobres daban menos. Esa sí es la verdadera doctrina. Pero no la manipulación que hoy se vende para engañar a la gente. Tercero, Pablo le enseñó a los corintios que para recoger una gran cosecha era necesario sembrar una abundante semilla. Y es lo que Pablo dice en el versículo 6: el que siembra escasamente, pues va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente, pues generosamente también va a segar. O sea, usted recoge lo que siembra. ¿Por qué aquí no recogemos ofrendas? Porque los hermanos que me ven en otros países, en Filadelfia, no pasamos bolsas, ni baldecitos, ni palitos, nada. Y entonces, ¿de qué se sostiene la iglesia? No, a la entrada, en el lobby, colocamos unos alcancías, como hacía el pueblo judío. Y cada uno de su propia voluntad, si quiere, va y pone una ofrenda. Si no quiere, no lo haga. Es su problema. ¿Por qué? Porque esto debe nacer del corazón. Si usted quiere dar una moneda de 100, pues dé una moneda de 100. Pero después no esté berreando que por qué la vida le paga tan mal. Pues usted sembró una moneda de 100. ¿Qué espera recoger? Pues lo que sembró. ¿Algo me está entendiendo? Usted tiene aquí en el bolsillo dinero, pero echa el bolsillo por acá y saca las monedas. Echa las monedas para que no le rompa el saco. Y entonces va pasando el tiempo y de pronto se da cuenta que cuando echa la mano al bolsillo donde tenía billetes,
ya no hay nada. ¿Qué está pasando? Pues hermano, usted fue el culpable, porque cuando tenía, usted era miserable con Dios. Entonces Dios le está recompensando lo que usted sembró. Levante la mano si está entendiendo. Yo no le estoy hablando de diezmos. Yo le estoy hablando es que usted tiene que aprender este principio bíblico. Cuarto, Pablo también le enseñó a esta iglesia que ninguna ofrenda sería aceptada a los ojos de Dios si no se hacía con un corazón alegre. Los que han ido a los ofrendarios, ahí hay un aviso que yo puse. ¿Qué dice el aviso? ¿No lo han leído siquiera? ¿O qué? Pasan derecho, no, esto no es para mí. Qué impresión. Pasa derecho, no mira para allá ni de chiste. ¿Qué dice el aviso? Dios ama al dador alegre. Es esa cita. Pero cuando usted da con tristeza, no lo dé. Cuando usted dice, pero todo, no dé. Esa plata no le llega a Dios jamás. Dios no recibe lo que usted da con tristeza. Usted tiene que darlo con gusto. Usted tiene que mirar y decir, oiga, acá la platica se ve. Aquí la platica sí se invierte. Aquí sí. Entonces usted da ¿con qué? Con alegría. Pablo también le enseñó que ninguna ofrenda sería acepta a los ojos de Dios si no se hacía con un corazón ¿qué? Alegre. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 7. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted le va a dar algo a Dios, usted no lo dé con tristeza. Si a usted siente que le está dando dolor de codo, entre al templo y siéntese, hermano. Guarde esos centavos, no los dé, porque eso no llega a Dios. Cuando usted viene a la iglesia por necesidad, entonces yo voy a dar X plata para que Dios me dé 100 veces más. No dé, porque eso es mentira. Así no funciona. Usted tiene que dar porque quiere hacerlo, porque ama a Dios, porque ama su obra, porque usted quiere honrarlo, porque usted quiere que Dios se sienta feliz. Usted no da, usted da sin esperar ¿qué? Nada a cambio. Cuando usted hace eso, Dios recibe esto y se cumple lo que le voy a enseñar ahora. Segundo número, Romanos. Las grandes recompensas de dar con alegría. La primera, ¿cuál es la grande recompensa? Son 4 recompensas cuando usted da con alegría. La primera, aprender a dar con alegría es el primer paso para recibir grandes bendiciones de Dios. Antes no. Cuando usted da porque le toca, porque el pastor, ¿qué dirá? Porque me sacan del ministerio. Hermano, eso no sirve. Y se lo voy a demostrar. Segunda de Corintios 9, que es el pasaje que estoy enseñando, pero le voy a leer del versículo 8 al 11. Recuerde que lo estoy leyendo de la TLA, la traducción al lenguaje actual. Escuche lo que dice Pablo. Dios puede darles muchas cosas. Si ustedes dan con alegría, dice Pablo, no por necesidad, sino porque quieren de verdad hacerlo, Dios puede darles muchas cosas, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Explíqueme esto, iglesia. ¿Cómo esta iglesia que nunca recoge diezmos es tan bendecida, hermano? Porque es que esta iglesia es muy bendecida. Y yo nunca, usted nunca me oye a mí de la cantaleta y de nada. Yo no hablo del tema, pero ¿por qué es tan bendecida? Pues escuche lo que dice la palabra. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo a favor de otros. A favor de otros. A favor de otros.
Como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale que triunfante. Dios da semilla que se siembra y pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. No es para que los guarde, es para que ayude a otros. Los hará ricos, dice el versículo 11. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros, dice Pablo, vamos a llevar. Si los corintios obedecían las enseñanzas que Pablo, el apóstol Pablo, les estaba enseñando, si los corintios obedecían las enseñanzas del apóstol Pablo, con seguridad disfrutarían ¿de qué? De gran abundancia. Anote estas citas. Proverbios 11:24. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. ¿Por qué esta iglesia es tan bendecida? Porque nosotros repartimos, hermano. Ayudamos a gente que no nos puede devolver el favor. Alimentamos a niños que no tienen ni para comer. Proverbios 19:17. Escuche esto, iglesia. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Segundo, esa es la primera recompensa. Dios los hará ricos, dice la palabra. Segundo, la ayuda que demos a los hermanos necesitados llenará de adoración y alabanza el trono de Dios. Y eso es lo que Pablo enseña en el versículo 12 y 13. Porque la ayuda de ustedes, dice Pablo, esa ayuda que van a enviar a los hermanos en Jerusalén, a esos judíos que están en situación difícil, esa ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos, los judíos que vamos a ayudar, ellos alabarán y honrarán a Dios. Esa es la segunda recompensa. La gente va a terminar dando gloria. Ustedes vieron un video que yo les puse de los niños dando gracias, dando gloria a Dios por un bocado de pan. Tercero, cuando socorremos a los hermanos que pasan por necesidad, con seguridad nos rodearán con sus oraciones. Esos niños que reciben un pan, oran por nosotros, por ustedes. Y es lo que Pablo dice en el versículo 14. También orarán por ustedes con mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su bondad. Todas esas niños a los que bendecimos todos los meses, todas las semanas, oran por nosotros. Esas madres, cabezas de hogar, oran por nosotros. No nos conocen, ni siquiera saben quién soy yo. Ni siquiera los conocen a ustedes. Pero muchas de sus ofrendas llegan a esos lugares. Cuarto, cuando ayudamos a los hermanos, a un hermano necesitado, estaremos actuando con el mismo corazón de Dios. Y es lo que Pablo dice en el versículo 15. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. ¿Qué nos dio el Señor? A su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su santo Hijo. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Es tan valioso todo lo que Dios nos ha dado. Y lo que nos da cada día.
a través de Cristo. La vida eterna, hermanos, es el regalo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Su regalo es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios. Esto es. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB. En Instagram, @Iglesia Filadelfia JB. En Twitter, @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.